San Juan capítulo 15, versículo 26, versículo 27, tiene un maravilloso pensamiento para nosotros en los labios del Señor Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 26, versículo 27. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la oportunidad de estar en su presencia. Gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias por la presencia y la unción de su Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos en esta mañana para estudiar su palabra. Gracias por la oportunidad de presentarnos ante el trono de su gracia. Gracias por la linda experiencia de la oración. Gracias por hacernos entender que la experiencia de la oración consiste en esta relación estrecha con usted. Enséñenos a vivir en su presencia. Instrúyanos a caminar con usted. Y haga posible, Señor, la permanencia de su Espíritu en nosotros. Y ahora le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Bendiga a los presentes, pero también a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas, en cualquier lugar del mundo que estén viendo esta presentación. En su mano bendita nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere poner un título al trabajo que presentaremos, póngale este título: El comisionado celestial. ¿Cuál es el título? Comisionado celestial. Capítulo 15, versículo 26, dice Jesús: pero cuando venga el Consolador, número 1, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. 2 veces dice la misma frase: enviaré del Padre, procede del Padre. La persona que viene no es un ángel, no es un ser humano. La procedencia de este personaje es que viene del Padre. Y si viene del Padre, viene del cielo. Lo interesante es cómo el Señor Jesús en este solo pasaje presenta al Padre, presenta el otro Consolador y se presenta a Él. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, Jesús, del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién está hablando? Del Espíritu de verdad. ¿No lo dice el versículo 26? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? De modo que se envuelve en un plano de igualdad el Padre, el Consolador y el Señor Jesús. El comisionado que viene no es cualquier persona. Es un ser tan poderoso como el Padre y tan poderoso como Jesús. Es un personaje que tiene los mismos atributos del Padre y los mismos atributos de Jesús. Es alguien que no tiene que pedir nada prestado a nadie, porque Él también es todopoderoso. Y esa es la belleza de ese comisionado. Y nosotros le llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para dar testimonio. Viene a la tierra en misión. Es un comisionado del Padre como Cristo fue comisionado. Cristo fue el presente redentor y con su ascensión al Padre está presente ahora su sustituto, el otro Consolador, para hacer posible el presente misional. Déjenme hablar un poquitito, un minuto acerca de esto que estoy diciendo, presente misional. Cristo es el presente redentor. Redimir significa reconciliar, significa expiar, significa colocar otra vez en paz dos partes, significa cubrir, significa resolver. Kafar kipurin significa expiar, significa limpiar, significa tomar y llevar, significa resolver.
Ahora viene el Espíritu de Dios con el presente misional. Significa que toda la obra que fue hecha por el presente Redentor ahora es dada a conocer y enfatizada por el presente misional. Ahora el Espíritu viene a hacer posible en todo su poder la obra que realizó el Señor Jesús. Lo interesante es el versículo 27. Todo el poder del Espíritu Santo, toda la obra del Espíritu de Dios, todo el testimonio que da el Espíritu en el cumplimiento de su misión. Mire qué cosa linda. Y vosotros, ¿qué dice? Daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hay mucho que decir, así que vamos a correr un poquito. El Evangelio de Juan habla varias veces acerca del envío del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que Juan utiliza dos verbos para hablar de uno solo. Para decir envío o enviado, Juan habla de pempo y de apostelo. Pempo significa que se realiza una entrevista entre el enviador y el enviado. Número 2, significa que hay un diálogo, hay una conversación, se discuten los puntos, se hace un análisis de la misión. Y cuando el enviado sale de la presencia del enviador, sale, número 1, con la autorización del enviador, con la aprobación del enviador, con el apoyo del enviador, con el poder del enviador. Y en este caso, el enviador es el Padre y el enviado es el Espíritu Santo. Cuando Dios habló con Moisés en la montaña, le dijo: te enviaré a Faraón. Moisés preguntó a Jehová, Jehová contestó a Moisés. Moisés reclamó a Jehová, Jehová corrigió a Moisés. Moisés pidió a Jehová y Dios capacitó a Moisés. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted es un enviado de Dios, usted sale de la presencia de Dios, de la entrevista con Dios, de la comunión con Dios, de estar en estrecha e íntima relación con Él a cumplir la misión. San Juan decía, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: Juan tuvo una entrevista con Dios. Cuando usted tiene esa entrevista con Dios, usted no puede ser igual. El hecho de que usted sea la misma persona es porque le hace falta esa entrevista. Ningún hombre o mujer que ha tenido la entrevista con Dios puede ser igual. El himno dice: nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y yo sé que nunca seré igual. Alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Veamos rapidito este elemento, esta parte, el Espíritu Santo como el enviado. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Es apasionante, queridos, este asunto del Espíritu Santo. San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, versículo 5. Dice el verso 5: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una pregunta interesante: ¿estaba presente el Espíritu Santo en la persona de Jesús? Sí, Señor. ¿Estaba presente trabajando con Jesús y los apóstoles? Sí, Señor. ¿Estaba presente el Espíritu Santo desde el inicio y comienzo de esta tierra? Sí, Señor. ¿Estuvo presente siempre en la historia de la iglesia del Señor? Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Eso está diciendo: ustedes ven que yo tengo el timón del negocio en la mano ahora. Sí, pues les conviene que yo suelte el timón y lo deje en las manos del Espíritu, y yo regrese al Padre para que el Espíritu complete la obra que yo comencé. No se concibe, no se entiende que usted esté envuelto en algo sin conocer a quien dirige el asunto. ¿Quién dirige este asunto de la salvación?
El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No solamente viene, sino que viene a cumplir una misión. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y qué cosa linda. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En el capítulo 15, versículo 26, entonces dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús dice que enviará el Consolador del Padre y que el Espíritu procede del Padre. Como viene del Padre, entonces un comisionado, viene a hacer una misión, viene a cumplir una misión, entonces un misionero. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? Alguien escribió: pero no viene simplemente cumpliendo órdenes, Él mismo desea venir. Y ahora hace un análisis teológico de la frase. El texto griego dice: el Espíritu de verdad, el cual sale de junto al Padre. Este salir de no significa ser expulsado a salir, ni obligado a salir. Se refiere a una acción de salir en la que el actuante realiza la acción sin presiones externas. En el momento de recibir la misión, el Espíritu está totalmente dispuesto a venir. Alabado sea el nombre de Dios. No es que le ordenaron venir, no es que lo obligaron a venir, no es que lo empujaron a venir, es que Él quiso venir. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué significa ese venir? Porque ya estaba aquí. ¿Sí o no? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? Entonces ha estado aquí. Ahora, ¿qué es venir en el lenguaje de Jesús? Esa es la belleza de nuestra experiencia con Dios. Ese venir en el lenguaje de Jesús significa tomar todo el control de la situación salvífica o salvadora realizada en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que cambia los corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién sostiene la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién instruye a los hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién los guía? ¿Quién los consuela? ¿Quién los defiende? ¿Quién hace todo ahora mismo? El Espíritu de Dios. Ese venir es tomar el pleno control de la iglesia, ¿sí o no? ¿Recuerdan el concilio de Jerusalén? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pero ¿quién fue el que decidió primero? El Espíritu Santo. Bendito sea Dios. En la vida de un hombre o mujer que es guiada o dirigida por el Espíritu de Dios, se nota y se ve la imagen del Señor Jesús. El hecho de que el Espíritu no puede ser enviado en misión hasta que Cristo regrese al Padre, indica que la misión que el Espíritu recibe es la continuidad de la misión de Cristo. El Espíritu es el poder del testimonio. Jesús le dice: les conviene que yo suelte el guía, el timón, la rienda de la situación, para que Él venga y ocupe mi lugar y entonces Él dirija el resto del programa. Les conviene que yo me vaya, porque yo puedo estar aquí con ustedes, pero al mismo tiempo no puedo estar en todas partes. Ahora, cuando Él venga, puede estar aquí, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Mientras predicamos aquí, hay millones predicando en el mundo entero, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Está presente el Espíritu con todos ellos también? Alabado sea el nombre de Dios. Quiero darle una recomendación. Lean un libro que se llama El deseado de toda la gente. ¿Lo conocen? Pastor, ¿qué le pasa? Claro que lo conocemos. Lea la página 17.
San Juan capítulo 15, versículo 27. En la misión del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la tarea del creyente? Y aquí hay una parte, algo bien fuerte, bien hermoso que quiero decir. Mi pregunta: ¿dice o no dice el versículo 27 que así como el Espíritu dará testimonio de Jesús, también nosotros daríamos testimonio? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe predicó en Samaria, que se le apareció un ángel y le dijo: vete por ese camino que es desierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién estaba en el camino desierto? A ver, ¿quién estaba en el desierto, camino desierto? Alguien dijo una respuesta correcta y se cayó. Parece que yo que se había equivocado, pero estaba en lo correcto. Estaba el Espíritu Santo. Cuando tomó el camino desierto, entonces, ¿con quién se encontró en el camino desierto? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo que hiciera a Felipe? Que se acercara a ese carro. ¿Estaba presente el Espíritu de Dios? Ahora, ¿por qué no fue el ángel y le predicó al etíope? ¿Por qué no fue el Espíritu y se sentó en el carro a hablar con él? ¿Somos criaturas privilegiadas, sí o no? ¿A quién comisionó Dios para que predicara a los hombres? A los hombres. ¿Y a quién comisionó Dios para que capacitara a los hombres la predicación a los hombres? Al Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor? Ahora somos socios en el trabajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El Espíritu sobre nosotros, y entonces a través de nosotros el Espíritu presenta la verdad de la salvación. La tarea de los discípulos es dar testimonio. Deben cumplirla unidos al Espíritu Santo y teniendo como base, escuche, una experiencia personal con Cristo. La base de la testificación del cristiano es su experiencia con el Señor Jesús. Si no hay experiencia con Jesús, no hay nada que decir. Porque las palabras sin el Espíritu de Jesús y sin la experiencia con Jesús son como una lata vacía. Suena mucho, pero no hay ningún resultado. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Esto no es cuestión de que yo sé mucho o aprendí mucho. Esto es cuestión de poder. Pablo dice: yo no fui ante ustedes con sabiduría por arte compuesta o con sabiduría de hombre. Yo fui ante ustedes con el poder del Espíritu de Dios. Y la gente se convirtió. La palabra también conecta el testimonio de los discípulos con el del Espíritu Santo. Jesús dijo: vosotros daréis testimonio también. Así como el Espíritu le va a dar testimonio de mí, entonces ustedes también darán testimonio de mí. ¿Qué quiero decir con testimonio de mí? Que ustedes se parecerán a mí, que ustedes caminarán como yo, que ustedes tendrán la mente mía, que al verlo a usted y tratarlo a ustedes, estarán tratándome a mí, que yo me reflejaré tan fielmente en ustedes que mi imagen se reflejará en la vida de ustedes. Ese es el testimonio. Hemos estado tan confundidos por años que hemos estado hablando como loros y la gente no cree ni acepta. Hablemos menos y reflejemos más el carácter del Señor Jesús. Ese es el testimonio, esa es la predicación. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? Y a eso vino el Espíritu Santo, cambiarnos y transformarnos a la semejanza de Jesús. Y a medida que el tiempo pasa, dice la palabra de Dios, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras más tiempo paso con Él, más me parezco a Él. Mientras más tiempo estoy con Él, más semejante a Él me hago. Entonces mi vida refleja la gloria del Señor. Y una cosa interesante, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, interesante e increíble. Y por eso quiero leerlo, porque si lo digo sin leerlo me puedo meter en problemas. Dice segunda de Corintios 3, 18, mire qué cosa linda, dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos mirando, ¿qué cosa dice? A cara descubierta, como en un espejo, ¿qué estamos mirando? La gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y quién fue aquel que reveló la gloria de Dios? Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Entonces, si usted lo está contemplando cada día, cada mañana, si usted está tomando tiempo para mirarlo a Él, si está tomando tiempo para hablar de Él, para estudiar de Él, para llenarse de Él, entonces la vida suya, metamorfeo, se va transformando, se va cambiando, y la gente nota que usted se parece cada vez más al Señor Cristo Jesús, a quien predica. ¿Necesitamos eso, sí o no? Ese es el testimonio. Ese es el testimonio por falta del cual nuestros hijos se están perdiendo. Ese es el testimonio por falta del cual nuestras familias se están hundiendo. Ese es el testimonio por falta del cual nos hacemos tan testarudos, tan necios. Pastor, usted me está ofendiendo. Eso es lo que quiero, que se ofenda. Ojalá se ofenda y haga algo. Pero se han dado cuenta que sermones van y sermones vienen y no hacemos nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjeme decirle una cosa. En el tiempo que estamos viviendo no es tiempo de ñe. Es tiempo de decir las cosas como son. Porque si usted no le dice las cosas como son a la gente, por su testimonio y su predicación, la gente se puede perder y la sangre la van a demandar de usted. Esto no es cuestión de juego, esto se está poniendo serio. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cómo puede usted seguir viviendo esa vida cristiana sin sentido? Esa vida cristiana común y corriente. Esa vida cristiana como una puerta que va y viene. Cuando su familia se está perdiendo, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo puede ser indiferente a que sus propios hijos se pierdan? Eso es criminal. Dios tiene una misión en la tierra. Número 1, San Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? ¿Es una misión de Dios? Sí, Señor. Envió a Jesús. Número 2, San Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. Dice el verso 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Número 3. Cosa linda, a mí me gusta Dios. San Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? San Juan capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mi pregunta: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿los tres tienen una misión en la tierra para salvar pecadores? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces mi pregunta: ¿somos privilegiados en ser socios de esa firma? ¿Sí o no? Cosa linda. A mí me gusta Dios. ¿Saben ustedes el privilegio que sería para Gabriel estar aquí esta mañana con la Biblia en la mano predicándole el Evangelio a ustedes? ¿Saben cómo se goza Gabriel cuando le dan la oportunidad? Me gusta cuando Gabriel viene a hablar con Daniel y le dice: y yo te enseñaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Uy, Gabriel se goza cada vez que le dan la oportunidad. ¿Habló Gabriel con Daniel? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le explicó el misterio a Daniel? ¿Sí o no? ¿Habló Gabriel con María? ¿Sí o no? ¿Habló con Zacarías? ¿Sí o no? ¿Habló con José? ¿Sí o no? ¿Vino y habló con Juan en el Apocalipsis? ¿Sí o no? Entonces Gabriel se goza en venir a predicar. ¿Y nosotros qué nos pasa? A mí me gusta Primera de Pedro. Espérate. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Qué bueno, mi reloj está mal, entonces seguimos con el de ustedes. Primera de Pedro, capítulo número 1. Por favor, yo le pido que oren para que leamos este pasaje. Y usted, por favor, ponga cuidado en lo que este pasaje dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Mire qué cosa linda. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Quién dice?
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién anunciaba eso? El Espíritu de Cristo. A estos, versículo 12, se les reveló. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué hacían? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice al final? Cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes? Alabado sea Dios. ¿Usted quiere que le lea un par de versículos de la Biblia que son imposibles de entender y difícil de creer y duro de tratar? ¿Se lo leo o no se lo leo? Ustedes son muy curiosos, tengan cuidado. Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo 3. A mí me fascina y me apasiona la teología del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mire qué cosa rica. Dice el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué cosa dice? Multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice la sierva de Dios en la frase cosas que anhelan, en la cual anhelan mirar los ángeles. Dice ella: los ángeles quisieran conocer más y tener la experiencia que nosotros tenemos en el conocimiento del maravilloso plan de la salvación. Pero su conocimiento es limitado, porque ellos no son pecadores como nosotros y no sienten la necesidad de la gracia y el perdón divino. Bendito sea Dios. Un pecador arrepentido, un pecador tocado, un pecador cambiado, un pecador en comunión con Jesús, un pecador liberado y libertado, un pecador reconciliado, un pecador lleno del Espíritu de Dios, tiene en su haber una experiencia que los ángeles nunca tendrán. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y esa es la belleza de nuestra misión en compañía del Espíritu Santo. Miren, para que sigamos siendo amigos de los que dirigen esto, mejor vamos terminando este negocio. ¿No se han dado cuenta que cuando uno está más emocionado el tiempo se acaba? ¡Qué barbaridad! Es la misión del Espíritu Santo, Juan 15, 26. Vino a dar testimonio acerca de Jesús, Juan 16, 13, 14. A glorificar al Hijo, a comunicar todo lo relacionado con la misión de Cristo, Juan 16, 8. A convencer al mundo de pecado, Juan 6, 63. A dar vida. Los discípulos o creyentes son incorporados por Cristo a la misma misión. La ejecutan con su testimonio y con los dones que salvan. San Juan 17, 17, versículo 18, capítulo 20, versículo 21. El testimonio de los creyentes discípulos está basado, oiga esto, en una experiencia personal. El texto dice: porque estabais conmigo desde el principio. San Juan 15, 27. Y escuche qué interesante escribió un autor. La experiencia consiste en estar con Cristo. La primera vez que tuve un sueño con el Señor Jesús tenía 21 años. La segunda vez que hablé con mi Señor Jesús en sueño ya estaba más grandecito, tenía 31. Y la tercera vez que tuve una maravillosa experiencia con Él tenía como 45 años. Cuando usted ha tenido experiencia con Cristo, su vida no puede ser igual. Es más, usted lo ve y lo sabe. Cuando usted ha estado cerca de Jesús, cuando el Espíritu de Dios mora en usted, cuando usted ha tenido una visión celestial, las personas que le conocen, las personas que se tratan con usted, comienzan a cambiar por el poder del Espíritu que mora en usted. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Si usted está encendido, si usted está lleno de luz, no puede haber oscuridad alrededor suyo. La oscuridad huye de su presencia, ¿o no? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? La forma verbal de esta traducción
da la impresión de ser algo que ocurre en el pasado. Sin embargo, en el texto griego la forma verbal aparece en el presente, porque vosotros estáis conmigo. Esto significa que la experiencia de estar con Cristo no ha terminado, ni terminará para los discípulos después que Cristo haya vuelto al Padre. Su testimonio no es un relato histórico acerca de lo que ocurrió, sino una repetición de aquello a la luz de su presente relación con Cristo. Lo que Pedro vivió, usted lo puede vivir. Lo que los apóstoles vivieron, usted lo puede vivir a través del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros predicar con el poder de Pedro? Claro que sí. El mismo espíritu que reposó en Pedro es el mismo espíritu que quiere reposar en usted. Bendito sea el nombre de Dios. No estamos huérfanos. El Señor está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Es buena noticia esa? ¿Es buena noticia, sí o no? ¿Amén significa que sí? Ok. Terminemos este negocio para... Ay, Señor, perdóname, pero esto se pone tan bueno que duele tener que dejar. Es como la comida. Ok, terminemos. En ella, en esa experiencia, se basa el testimonio que a su vez esos nuevos creyentes deben dar a favor de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la gente del mundo cuando oye el testimonio? Que entonces te entran a palo. La respuesta del mundo al testimonio de los discípulos será la misma que produjo por causa de la elección de ellos y su retiro del mundo: persecución, muerte, excomunión. Pero ahora la persecución se hace mucho más intensa y las acciones del mundo se especifican. Jesús advierte a sus discípulos anticipadamente para que no se escandalicen cuando estas cosas ocurran. Juan 16:1. El mundo realizará la persecución porque no conoce al Padre ni a Cristo. Juan 16:3. Los discípulos no están en esta situación. Ellos conocen al Hijo y conocen al Padre y saben que predijo todas estas cosas. Le estoy diciendo lo que les va a pasar para que no digan que no lo sabían. Por conocerme a mí, por entenderme a mí, por creer en mí y predicar acerca de mí, el mundo le va a entrar a garrotazo a ustedes, le va a entrar a palo. La gente que no me conoce a mí, la gente que no conoce al Padre, entonces se va a poner en contra de ustedes. Lo van a criticar, lo van a maltratar, lo van a apalear y lo van a empujar. Inclusive van a tratar de falsear sus motivos y sus intenciones como hicieron conmigo. Inclusive lo van a llevar a la cruz. Pero queridos, no se resistan, dejen que lo lleven a la cruz, porque como yo soy levantado, a ustedes también tienen que crucificarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que si lo están maltratando, dele gloria a Dios. Así es que tiene que ser. Si le están dando garrotazo, gloria a Dios. Así es que tiene que ser. No se esté quejando tanto, agarre su golpe ahí tranquilo. Además de esto tendrán la colaboración del Espíritu Santo, pues Jesús afirma que les ha dicho todas estas cosas para que cuando ocurran se acuerden de Jesús. Juan 16:4. Una de las tareas del Espíritu Santo es hacerle recordar todo lo que Jesús ha dicho. San Juan 14:2-6. Mi pregunta: ¿le gustaría ser socio en la compañía del Espíritu Santo? ¿Cuánto quisieran hoy recibir del Espíritu Santo un documento para firmarlo y decirle: desde hoy, Señor, soy su empleado, su socio y su amigo de la compañía? ¿Se atreven a hacer eso? ¿Se atreven a ponerse en pie conmigo para eso? Querido Dios, queremos ser parte del equipo de su santo comisionado, el Espíritu Santo. Pero más que hablar de palabras, conceptos o doctrinas, queremos que su Espíritu Santo nos transforme de manera tal que al conocernos a nosotros ya estén conociendo la imagen, la belleza, los perfiles de la persona de Cristo Jesús. Que más que predicadores de un mensaje, nosotros seamos mensajeros, que su verdad santa se encarne en nuestra vida y nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Es nuestro anhelo y oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.